canta tan bien, todos los labios la pronuncian y se ve tan bien. Todas las chicas la reproducen y ellas también no se dan cuenta lo oscuro que es por dentro. Ay, no. Y la escuchas cantar tan angelical, ser una más, un error fatal. ¿Cómo es posible que tantos la compren? Esto es anormal. Oh, oh, oh. Y aquellos no saben que tan todos están adelante. Oh, oh, frente al mismísimo ángel. Así hablan de mí. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a una entrevista muy especial en NTV. Y hoy hacemos una coproducción en esta entrevista con Moctezuma Clips. Pablo Moctezuma, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, hola, genial, muy emocionado, Edgar, y audiencia, porque esta es una súper sorpresa que tenemos y es algo que se dio súper orgánico y estamos muy emocionados por lo que vamos a charlar con un hombre que de verdad tiene tanto bagaje en su especialidad y que nos va a llenar de conocimiento como en alguna vez ya lo pudimos ver en los programas en los que ha participado en YouTube, pero pues ya estamos muy emocionados de poner un poco de nuestra, ¿cómo se dice? Bueno, un poquito de nuestro conocimiento y nuestra característica, porque en realidad te voy a decir algo, Sí. Pablo, hay momentos en la historia de un país que, aunque parezcan aislados, hablan profundamente del tejido social que lo sostiene. La reciente entrega, justamente, del último episodio en el que estuvo el presente de Alíneate y abre tus alas, descubrimos una persona que tiene un profundo talento para interpretar lo que son las corrientes sociológicas y para darnos un poco de atisbo justamente con respecto a las dinámicas que dirigen la misma. Les digo, porque en sociedades donde la memoria suele ser más frágil que la indignación, ciertos acontecimientos vuelven del pasado como fantasmas que nunca se fueron. A veces quienes estuvieron ausentes por años regresan, no como símbolos de redención, sino como recordatorio de una deuda que aún no ha sido saldada. Y en ese retorno no hay solo una figura, hay un entramado de instituciones que callaron, de públicos que miraron hacia el otro lado, de narrativa que se repite hasta volverse convenientes. Hoy conversamos con Felipe Gaitán, sociólogo que ha estudiado los vínculos entre el poder, impunidad, el espectáculo y para intentar entender y comprender qué sucede cuando el tiempo parece abrir una segunda oportunidad para interrogar lo que no se quiso escuchar en su momento. ¿Puede la sociedad transformarse mirando de frente a quienes están decididos a olvidar? ¿Qué se activa en el cuerpo colectivo cuando lo oculto decide reaparecer? Y bueno, por esto empezamos con Felipe Gaitán, bienvenido. Bueno, mi gente, como le veníamos diciendo, está justamente con nosotros Felipe Gaitán. ¿Cómo estás, querido compañero? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, un gusto estar con ustedes y bueno, platicando este tema que es relevante, no solamente en un caso particular, sino en la sociedad en general. Bienvenido, Perfecto. Felipe, un gustazo de verdad, y muchas gracias por haber venido a casa, de verdad eres bienvenido, y pues la audiencia también están de verdad que muy ansiosos de escuchar una conversación con nosotros y contigo, Felipe, porque pues la verdad es que te admiramos lo poco que hemos visto de ti y nos haces como abrir un poco más los ojos a otras perspectivas que a veces ignoramos, ¿no? Y son demasiado necesarias traerlas a la mesa para poder comprender las cosas de una manera más como 360, porque estos temas son demasiado complejos, ¿no? No, muchísimas gracias y con todo gusto aporto lo que yo sé y bueno, en esta plática también aprender de lo que ustedes comenten y también de lo que los que se conectan con nosotros también puedan comentar abajo en los comentarios. Va a ser interesante leerlos y sobre todo aprender también lo que ellos opinen al respecto. Excelente, Felipe. Te quería hacer la pregunta para comenzar esta tertulia y lo que quería más o menos, digamos, encuadrar la conversación hacia este camino es justamente lo que ha sido últimamente todos estos escándalos que han venido pasando en general en el mundo del espectáculo. Y mi pregunta es, así a modo introductorio, ¿qué radiografía nos dices tú de la sociedad actual? ¿Cómo estamos nosotros como sociedad para ti desde ese punto de vista? Sé que es amplio, pero ¿alguna idea que nos puedas decir? Mira, yo en general podría decir que estamos en una sociedad, sobre todo, calificaría en tres sentidos. Polarizada, en el sentido de que los sesgos están entre eres bueno o malo y siempre la bondad es quien lo enuncia y el malo es el otro, el que está enfrente de mí.
Y lo vemos no solamente en el mundo de la política, lo hemos visto en Argentina, en Estados Unidos, en México, en muchos lugares. También lo vemos en el mundo del espectáculo. En el mundo del espectáculo también se da entre aquellos que son malos y yo soy bueno. Y esta polarización se da muchísimo y lo que genera es un diálogo de sordos, un diálogo donde simplemente yo estoy en una posición y en ese sentido no escucho al otro, simplemente lo califico. La segunda parte es que estamos, y lo hemos calificado, fíjate que ha sido interesante, en una sociedad del infantilismo. Es decir, una sociedad, sobre todo, donde parece que el berrinche, el tema de la acusación, el tema de poseer las cosas, el tema de burlarse del otro, el tema de denigrar al otro, también nos lleva a una posición de poder. Entonces sería la segunda que yo apuntaría, por eso, la polarización, el infantilismo, y una tercera que tiene que ver con esta parte de lo que vendría siendo, y se ha discutido mucho, hace algunos años se le llamaba infodemia, el tema de la saturación de la información. Es decir, la saturación de la información, ustedes recordarán que hace muchos años, en los años 60, 70, digo, son más jóvenes, no digo que eso hubieran vivido en aquel entonces, sino que siempre nos recordaban esta idea de que la información es poder. Y entonces decían, entre más información tengamos, más poder tenemos. Pero hoy estamos inundados de información y no necesariamente información verificada o validada. Tenemos N cantidad de información. Entonces, lo que hemos tenido es más bien, no hemos construido el discernir sobre la información. Es decir, pasamos de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. ¿Qué se refiere a esto? Ya no basta tener mucha información. Lo que es importante es discernir esa información para poder conocer. Entonces, de repente tenemos una cantidad de información, fake news, lo han visto últimamente con la inteligencia artificial, que se han generado informaciones sobre personajes, sobre ciertos políticos, actores, cantantes y demás, que acaban lesionando la propia dignidad de las personas. Entonces, en general, yo lo diría en tres. Hemos avanzado mucho como sociedad en términos de calidad de vida, de bienestar, de acceso a recursos, pero tenemos el otro lado también, que es esto que yo estoy señalando en nuestra propia convivencia. Ese es el problema que tenemos hoy. Wow. Interesante, Paul, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, sí, Felipe. Tengo yo una pregunta y una duda que me surge y que, pues, por algún tiempo me ha estado rondando en la cabeza, que es si la manera en la que se comportan las sociedades latinas, digamos, grupos de fans, porque yo he presenciado algo que es increíble, porque me voy dando cuenta que hay fans contemporáneos de ese tiempo que digamos que hoy tal vez están cumpliendo sus 50 o entre 40 y 50, pero que siguen con una fervencia, o sea, como siendo todavía fans fervientes y como muy cegados, y a veces siento por sus opiniones que como que se engañan un poquito a sí mismos porque dicen, no, pero es que tienes que dar el beneficio de la duda a esta persona porque llegó a cierta edad y no sé qué, y entonces como que separan la información convenientemente y se quedan con lo que les ayuda a, digamos, a decorar sus narrativas y quitan cosas de la historia que son demasiado relevantes, ¿no? O sea, como las mismas declaraciones de esta cantante que fueron demasiado desafortunadas y, o sea, hacen una selección de información. ¿Qué puedes decir tú de la selección de la información? Y si, por ejemplo, como latinos somos más indulgentes, porque yo veo que a veces la sociedad anglosajona no perdonan tan fácilmente y sí tienen más como la conciencia de darle su lugar a la víctima y no al victimario. Sí, efectivamente. Fíjate que es interesante cómo lo apuntas. En términos generales del mundo del espectáculo, y no solamente el mundo del espectáculo, pasan también en ciertos segmentos políticos, incluso académicos, en esta idea de gente que ha seguido a personajes importantes y que se acaba por descubrir cosas que hicieron en el pasado, que hicieron y que fueron no moralmente aceptados, pero que los ocultaron y salen a la luz. La mayor parte de la gente decide ignorarlo porque hay un sesgo cognitivo. Nosotros le llamamos sesgo cognitivo, es decir, solamente me quiero enterar de aquello que confirma lo que yo quiero saber.
Y tú les puedes decir que están engañados, pero ellos no van a ver el engaño, precisamente porque en ese sesgo cognitivo está presente esta idea de que, a ver, en principio, lo que yo he construido con esta persona o este personaje, para mí es invaluable. Puedes verlo, por ejemplo, con los Rolling Stones, hay cosas que han salido de ellos y que la gente no lo acepta, los viejos fanáticos. Y te decía un poco de la parte de la política, porque, por ejemplo, se han sacado historias de personas, de algunos personajes políticos, que dices, a ver, eso no es cierto. Esto ocurrió, te pongo un ejemplo que pasó hace muchos años, con ciertos personajes, por ejemplo, un Charles de Gaulle, en su momento se le acusaron de varias cosas y la gente, los más recalcitrantes seguidores de Charles de Gaulle, este personaje de la Francia de la posguerra, era defendido por N cantidad de personas. Incluso, por ejemplo, en el caso de los pensadores que muchos de la audiencia lo conocerá, Michel Foucault, por ejemplo, que se le descubrió en su momento que tuvo relaciones con menor de edad en Argelia, por ejemplo. Y entonces los más fervientes seguidores de Michel Foucault, estamos hablando del mundo académico, dicen, a ver, no, eso no es cierto, eso, bueno, fue de su época, se le perdona, etcétera, etcétera. ¿Por qué tendría que ser, por qué habría una excepción en el mundo del espectáculo? En el mundo del espectáculo no hay esa excepción. Es decir, hay personajes que a pesar del tiempo, y que se le ha demostrado que han mentido, han abusado, han hecho una serie de cosas, la gente, su club de fans, sigue viéndolos porque hay, en principio, esto que te digo, un sesgo cognitivo. Es decir, solamente escuchan lo que quieren escuchar. Y no es porque se quieran autoengañar, es porque han construido una narrativa en ese sentido. Entonces, y sobre todo, ¿sabes qué? Y ahorita lo decías con mucha claridad, el tema de la sociedad latina, de nuestras sociedades latinas. ¿Qué hace diferente, por ejemplo, a los anglosajones o a los europeos? Vemos ahorita un juicio que se está dando en Estados Unidos con un personaje muy famoso que se cayó del pedestal y nadie lo quiere alrededor. Más bien hay una acusación y empezaron a salir muchas cosas. Totalmente, exacto. En el caso de América Latina, tú puedes encontrar que hay acusaciones y las desechan, y las desechan, y las desechan. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? En América Latina tenemos una cultura política muy dado a la parte de las figuras públicas. Es decir, las figuras públicas son aquellas que son relevantes. Es esta parte de endiosar o creer que alguien que ha llegado a cierto punto o que es famoso tiene algo que le llamamos nosotros la falacia de autoridad. La falacia de autoridad es simplemente porque es él, tiene una virtud y esa virtud lo irradia todo. ¿Cuántos hemos visto de personajes del deporte o cantantes que llegan a ser presidentes o diputados o senadores y que terminan siendo como muy famosos en el ámbito de la música, pero desastrosos en la parte política? Pero la gente que lo sigue justificando. Dice, a ver, es que él fue famoso, él fue un deportista muy famoso, una cantante muy famosa, y por tanto le vamos a creer porque es ella, porque tiene una autoridad. Y a eso se le llamamos nosotros el sesgo de autoridad. En América Latina tenemos mucho este sentido de las figuras. Buscamos siempre figuras de autoridad, buscamos figuras carismáticas. Si te fijas, por ejemplo, cuando se vota por alguien, se vota porque es carismático, no importa lo que ha hecho, es guapo, es inteligente, es famoso, ha logrado cosas. En México tenemos el caso, por ejemplo, de personajes como un jugador muy famoso, Cuauhtémoc Blanco, un jugador excepcional, pero que fue desastroso en términos políticos. Y la gente le sigue pidiendo fotografías en la calle, le sigue pidiendo autógrafos, a pesar de que fue desastroso y se le vinculan por una cantidad de cosas con el mundo, con el bajo mundo, y que termina siendo perdonado por esas cuestiones, porque es él, es el personaje, es el que ha logrado cosas que los demás no hemos logrado, es aquel que tiene una figura, un carisma, tiene algo que nos hace sentir que nos podemos identificar con él. América Latina, y con esto lo cierro, está muy dado a creer o a buscar figuras que le den un sentido en lo que ellos consideran que deben buscar en la vida. Es decir, en Estados Unidos no lo tienen tan arraigado, es más bien la construcción del sí mismo, esta idea del sueño americano. En América Latina buscamos personajes, liderazgos que sean y que nos orienten, y no estás dispuesto a perderlo cuando lo encontraste.
porque si te demuestran que ese personaje cometió errores o cometió crímenes, tú lo justificas y lo llegas a perdonar. Entonces tenemos ahí dos cosas, lo que es el sesgo cognitivo, es decir, que solamente buscas aquello que confirme lo que tú crees, y lo que le llamamos nosotros la falacia de autoridad, porque porque él lo dijo, porque él lo está anunciando. ¿Por qué creen que pegan tanto en el caso de América Latina el tema de los comerciales con personajes famosos? Porque la gente les Claro. puede anunciar una pastilla que pueda hacer mal, pero lo está anunciando a alguien, ¿sí? Wow. O sea, es un panorama bastante complicado. Tenemos la sobrecarga de información, la infantilización de la sociedad, que también es parte de, y además de todo esto, tenemos ese sesgo de confirmación que le da una autoridad a estas personas que es simbólica. En el fondo no significa que sea real, pero mi pregunta con esto sería, ¿qué papel juegan los medios cuando se convierte lo doloroso en entretenimiento? ¿Y por qué nos resulta más fácil empatizar con quienes dañan a veces que con quienes resisten el daño? Porque la víctima regularmente, al menos en América Latina, siempre desconfiamos de todo aquello que vaya en contra de lo que hemos construido. Y más bien la víctima, el victimario termina teniendo esta aura. La víctima se le ve como alguien que quiere aprovecharse, que quiere sacar algo, que intenta colgarse de la fama del otro que no lo merece. Claro, sí, sí. Por eso que viene esta parte que la víctima no se le cree. Porque uno pensaría, lo primero que debe hacer es creerle a la víctima y que el victimario de alguna manera entre en un proceso para demostrar que no fue aquel que ocasionó el daño. Pero en este sesgo que comentábamos, acontece todo lo contrario, es decir, la víctima tiene que demostrar que es víctima y al contrario, termina siendo victimario en contra del personaje que hemos construido como el personaje más importante. Y viene la carga, viene esta parte de descalificar, porque la víctima siempre va a querer algo en esta idea. Quiere aprovecharse de la fama, quiere sacarle dinero, quiere hacer cosas a costa del otro. Tiene envidia. La envidia, exactamente. Entonces vamos a exhibirlo, vamos a mostrar que es un farsante, que es alguien que no merece la confianza de creerle. Eso es parte de nuestra cultura política también. Wow. Fíjate que yo, ahorita que estaban platicando esto, chicos, estuve pensando algo que he conversado también con Edgar. Creo que también, pues no sé si en toda Latinoamérica, pero al menos en México sí somos como muy aspiracionales, ¿no? Entonces también lo de el hecho de ser tan aspiracional también, eso contribuye también, ¿no? O sea, como que dejar de lado y no priorizar estas cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de cosas que son para denunciar al Estado mexicano, que hoy mismo el Estado mexicano está siendo denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con alrededor de 20 víctimas, entre víctimas y víctimas indirectas que son padres y también los pequeños que nacieron en ese entonces, que hoy en día también ya son adultos, pero también entrando a ese tema, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Porque hay cosas que son demasiado evidentes que yo resalto en esta parte en la que estuviste en Alíneate y abre tus alas, que sale el tema de que, ok, sí sucede esto, pero todo esto lo creó esta persona, esta figura. Esta marca era quien esparcía esas narrativas tan dañinas donde se victimizaba a los padres, donde se revictimizaba a los padres y donde a ellas pues se les llamaba de unas maneras terribles, ¿no? Entonces, en ese sentido yo pienso que los mismos fanáticos que la siguen como un culto, pues han sido como las municiones con las que han lastimado a estas víctimas por 2 décadas por lo menos. Por dar un ejemplo, lo de los padres, o sea, ¿qué tendrías que platicarnos sobre eso, no? O sea, porque hoy en día tenemos ya otras herramientas y ya no pensamos de la misma manera. Claro. Pero fíjate, tenemos otras herramientas, pero hay gente, nosotros no pensamos lo mismo, pero los clubes de fanáticos siguen actuando de la misma manera. Y te pongo un caso, uno puede leer en los medios, puede aparecer en las redes digitales el caso de una violación a una chica. Y la primera respuesta es, ¿dónde estaban los padres? Es decir, acusando a los padres.
¿Dónde estaba esa chica que fue violada? Entonces acaban invirtiendo la relación. En el caso de esta figura pública, de este clan que durante 20 años estuvo haciendo eso y no ha pagado los delitos, es esta idea que finalmente es, a ver, empiezan a construir una narrativa que dicen, es que yo no sabía, es que yo también fue manipulada, que es esta idea de donde el propio secuestrador se pone como secuestrado y que fue obligado a hacer cosas y termina justificando todo esto. Y eso apenas recientemente comenzó a hacerlo, ¿estás de acuerdo? Sí, porque antes no habían aparecido de esa manera, o sea, ni siquiera se le cuestionaba sobre eso. Y aquí hay una combinación interesante que en América Latina y en México particularmente es como muy preocupante. Tienes por un lado esta narrativa tiene la caja de resonancia. Lo que decía, este sesgo de autoridad tiene que ver con esta idea de, lo está diciendo ella, lo está diciendo él, que son inocentes, que solamente fue circunstancial, que fue una serie de cosas, los culpables son los padres. Y entonces los padres quién es la autoridad sobre las niñas, son los padres, y entonces te vas contra los padres, los fanáticos se van ahí. Y ahorita tú lo decías muy claro, los fanáticos dan municiones, pero ¿sabes qué potencializa el arma para usar esas municiones? La impunidad, que las leyes o las autoridades, al no actuar de manera inmediata, lo que hicieron fue decir, mira, no están actuando las autoridades es porque no hay culpabilidad, por lo tanto, lo que están diciendo es chisme solamente, y entonces quieren dañar a nuestra propia estrella de la música, nuestra estrella. Sí, porque fíjense chicos que hoy en día ellos utilizan mucho esto a su favor de ella fue absuelta, por lo tanto la ley ya dijo que no hay nada que ver, o sea, que esta figura no tiene nada que ver en lo que se estaba acusando en ese momento. Pero si eso fuera de esa manera, pues todos los crímenes que suceden en México tendrían justicia, ¿no? O sea, si pudiéramos decir, ok, la justicia se impartió como debería de ser, pues es una locura, o sea, porque en México eso muy rara la vez sucede, ¿no? Y si fuera de esa manera, no habrían pasado 20 y tantos años y hoy los 3 acusados seguirían siendo los 3 mismos acusados. Exactamente. Y sabes que en este caso esa combinación entre esta parte de el sesgo de la falacia de autoridad con la que dicen, bueno, yo soy alguien famoso, pero también fui absuelto por la ley, implica que se combina entre la impunidad generada por la falta de la aplicación de la ley o por corrupción o por una serie de cosas o por argumentos que engañaron, porque una verdad jurídica no necesariamente es una verdad. Una verdad jurídica es en el argumento que se presenta. Claro, ¿sí? claro. Y les pongo un ejemplo. Hace poco en México a una niña que fue abusada, una niña pequeña, una niña de 4 o 5 años fue abusada. Se le dejó libre al culpable, que después se le reaprendió porque hubo una presión de opinión pública, porque la niña fue incapaz de decir hora, fecha y lugar donde fue el abuso. ¡Wow! Y entonces, bajo ese principio de verdad, que era el culpable, salió libre. Entonces, una verdad jurídica no significa que sea el relato que sucedió o el relato que se puede confirmar, que esto pasa muchísimo con esto. O sea, y en este caso lo que podemos ver es eso, el sesgo de autoridad está presente, pero también ha ocurrido algo que se le llama, lo que le llama la falacia del hombre de pájaro, del hombre de paja, perdón. El hombre de paja, esta falacia del hombre de paja es usar esos argumentos en contra de la víctima. Los argumentos de la propia víctima se usan en contra. Claro. Y Eso ha sido el método estrella, diría yo, porque es algo que ha caracterizado mucho el caso y la dinámica en la cual se ha llevado a cabo el mismo. También te quería preguntar, Felipe, con respecto a la relevancia que tiene este caso para la sociedad mexicana y latinoamericana en general. ¿Qué tan relevante es para nuestra sociedad que aprendamos del mismo? Porque para mí este caso es algo que es único y tiene unas características que lo hacen un caso que debería para mí estarse hablando en Netflix, en las grandes televisoras mundiales, en Europa, en todos lados. Sin embargo, lo que vemos es digamos una especie de dos lados. Por un lado, una televisora que no habla del caso, una autocensura impuesta no sé por quién, pero al otro lado también una demanda. ¿Por qué tan relevante es que las sociedades aprendan este caso? Mira, yo diría que este caso es casi el equivalente a los casos más emblemáticos en Estados Unidos. Te lo pongo así, es guardando una proporción, pero sería del mismo escándalo que ahorita está con
of Study, Didi, que está en Estados Unidos, sería más o menos el equivalente. Y allá en Estados Unidos se está procediendo. Y es más, hubo una intervención y está en la cárcel. En este caso sería el equivalente. ¿Por qué? Porque aquí se conjugaron varias cosas. Se conjugó, en principio, un abuso a infantes, a niñas. Hubo el caso de un secuestro. Hubo también lo que fue el tema, sobre todo, de un abuso de autoridad y un abuso de la figura pública. Y entonces un ejercicio de poder totalmente asimétrico. Y que no fue defendido, o no, más bien no se llevó al juicio, bueno, implica también que hay un problema en ese sentido de la aplicación de la ley. Es emblemático porque te habla de la vulnerabilidad de las víctimas. Todavía de haber padecido eso, la vulnerabilidad que a pesar del tiempo nunca se va a encontrar, o no se va, digo, el tiempo, ojalá me equivoque, pero se le está dando, a final de cuentas, tantas largas que la justicia parece nunca llegar. Se han dado pasos, pero no está llegando. Entonces es muy emblemático porque estamos hablando de un caso que está en el ojo público. Ahora imagínate todos los demás casos que no están en ese ámbito, en esa observación. ¿Cuántos casos no quedan impunes? Entonces, y también es una alerta para saber si se aplica la justicia en este país, en América Latina en general, o no se aplica. Entonces, es muy emblemático, sí. No, alguien diría, es que han pasado muchos años, 20 años, un poco más. No, no es una cuestión de longevidad, es una cuestión de justicia permanente. Es decir, es una cuestión de hacer evidente que hubo un delito, que hubo una serie de injusticias que tienen que ser reparadas. Sí, aparte, sí, por ejemplo, si esto ocurriera el día de hoy, como digamos, explotó lo de P. Diddy hoy últimamente, ya no estaría siendo tratado de la misma manera en que se trató en esos años, ¿no? Y Claro. aparte yo le incluiría que aquí hay más cantidad de crímenes o sea, que sucedieron, que no tiene, o sea, es menor la cantidad de crímenes que están saliendo a la luz en cuanto a lo del caso de P. Diddy que acá. O sea, y aparte acá se movían internacionalmente, ¿no? O sea, hubo países involucrados como Chile, Argentina, España, Brasil. Y pues sí, la verdad es que te lo juro que si le preguntas a cualquier persona de habla inglesa que no tienen familiaridad con ninguna carrera de acá y de estas personas acusadas, o sea, no pueden creerlo. No pueden creer que se haya tratado de la manera que se trató y que las personas hoy estén tan campantes haciendo de las suyas todavía. Sí, porque aparte, fíjate, en este caso no solamente hablamos de estos personajes, sino también hablamos de corporaciones de medios, que eran omnipresentes en aquel entonces ocultaron muchísimas cosas, no permitieron que se aclararan. Tenemos la complicidad de autoridades, corrupción, una serie de, quizás hasta mal manejo de los casos. Tenemos también el caso de una opinión pública que pareciera como en aquel momento la Santa Inquisición, porque hubo casos que señalaron, pero con una memoria muy corta. Porque al poco tiempo se volvieron a llenar los estadios, se volvieron a llenar los conciertos y pareciera que no pasó nada. O sea, que pareciera que el tiempo, eso fue hace muchísimo y fue en otro planeta. Entonces, exacto, es emblemático porque combina esta parte, grandes corporaciones, combina el tema de la ausencia de un Estado de Derecho y combina también una memoria muy corta de la sociedad latinoamericana. Y aparte, bueno, yo siento que hay un fenómeno muy, muy chistoso que pasa aquí, que es comparable con las dictaduras. La manera en la que es perseguida cualquier persona de los medios públicos o a veces también medios digitales, cualquier persona que se atreva a decir algo a lo que no están acostumbrados ellos, a cómo se trató el caso en esos años, es perseguida, es acosada, o sea, llegan cartas a los programas a donde asiste Carla de la Cuesta cuando estaba promocionando Toda la Luz, donde obligan al conductor, al titular del programa, a que lea una carta de parte de ciertos abogados de la persona, donde tienen que, pues, darles su derecho a réplica. O sea, esto de verdad sucede
y yo lo veo muy parecido a las dictaduras. O sea, tú Claro, ves de repente ciertos tintes de eso, o sea, porque son autoridades. O sea, es una persona del medio del espectáculo, pero está tan bien conectada que está siendo autoritaria de la misma manera que algún dictador y varios dictadores o los políticos de la vieja escuela lo han hecho. ¿Y sabes qué es lo peor en este sentido? Que pareciera que son iguales, o sea, están simétricos. claro. O sea, pide derecho de réplica, pero pareciera que están en el mismo diálogo, cuando en Exacto. realidad hay un ejercicio de autoridad mayor quien manda la réplica a los abogados, porque se obliga a leerlo en esa tónica, en ese programa, pero hay un ejercicio de autoridad que no se ve, porque pareciera, bueno, soy muy democrático, dejo que des la réplica, pareciera que están en igualdad de circunstancias y no están en Exacto. igualdad de circunstancias. Y ahí empieza la otra, que es la falacia ecológica. La falacia ecológica es pensar que por dar ciertas condiciones la gente o el contexto se comporta de una manera. ¿A qué me refiero a eso? La falacia ecológica es muy sencilla de entenderla. Por ejemplo, supongamos que colocamos a una mujer candidata para un puesto popular, todas las mujeres van a votar por ella. No es cierto. Hay mujeres que no van a votar por ella por ser mujer, ¿sí? O pensar que, por ejemplo, por ser un barrio obrero, el barrio obrero va a votar por la izquierda. La falacia ecológica en este caso se dio en ese programa de televisión, porque entonces decías, mira, la víctima y el victimario en realidad en ese juego están en igualdad de circunstancias, están peleando por la ley. La falacia ecológica significaba eso, están en igualdad de circunstancias, por lo tanto, no es verdad que haya sido tan grave la acusación porque están en ese momento en un debate que no implica un ejercicio de poder. Se ocultó el poder porque se dialogaban de manera igual, ¿sí? Y entonces la falacia ecológica significaba que, ella tiene el derecho a decir lo que ella dice, también el otro tiene el derecho a decirlo. Claro. No era una cuestión de igualdad. Claro. Wow. Hay una inequidad de poder, eso está, siempre lo hemos resaltado porque es algo interesante que tiene una repercusión en el efecto directo de lo que pasa en los acontecimientos. Y te preguntaría también, justamente con respecto a la figura de la mujer, porque a mí cada vez se me hace más obvio en el sentido de que es más complicado para la sociedad juzgar a una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Esto qué tanto nos puede llegar a jugar en contra? ¿Y qué tanto está pasando que realmente hay mujeres, por ejemplo, tenemos el caso de Ghislaine Maxwell, Alison Mack, tenemos acá Torres, mujeres que han seguido y nos narran un esquema dentro de un sistema de poder? Y es el poder precisamente lo que se esquematiza y necesita esta figura, ese arquetipo de la mujer que se acerca y digamos, de alguna manera suaviza el abuso. Es ese primer encuentro. Pero mira, y ahorita que lo dices, el hecho de que sea mujer, la cuestión es que aquí hay un juego de varias mujeres. Entonces, ahí depende de las posiciones en las que cada quien se encuentra. Y hablando de las falacias, está la falacia ad hominem, que es, yo no ataco tu argumento, ataco quién eres. Ataco por tu persona. Me dices, wow, me dices algo, entonces yo te digo, estás gordo, estás, etcétera. Sí, entonces, sí. ¿Cómo se dice falacia ad hominem? Ad hominem. Ad hominem, ok, está buenísimo. H-O-M-I-N-E-N-M. Uy, esa vamos a usar demasiado, está muy buena esa. Increíble. Pero en este caso se utiliza de manera contraria. La había escuchado también contigo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El caso de el personaje central que está diciendo o que se le justifica por ser mujer, se dice una mujer no podría cometer ese tipo de crímenes. Es decir, no se está yendo contra los argumentos o contra los hechos. Simplemente se le está justificando por una condición de su propia persona. Porque es mujer no puede hacerlo. Y en cambio, a las víctimas se les dicen es que ellas lo hicieron por N cantidad, por ser mujeres. Por ser mujeres, claro. Wow. Se utiliza de manera estratégica esta falacia para justificar a una y para denigrar a las otras. Sí, porque fíjense, chicos, que, por ejemplo, en el caso de, digamos, dando un ejemplo de, por ejemplo, los hermanos Menéndez, ¿no? O sea, quitando, bueno, centrándonos no en lo que ellos hicieron, sino en lo que vivieron de parte de sus padres, específicamente mucho más de su padre, sin la figura de su madre obstruyendo y callando, las cosas no hubieran llegado hasta donde llegaron. O sea, no hubiera persistido este abuso por tantos años si no hubiera estado el silencio de ella.
la facilitación que fue ella, ¿no? O sea, ella fungía como facilitadora. Entonces es a lo que se refiere Edgar también, que se han estudiado casos donde específicamente por haber una figura femenina, eso facilita el proceso de reclutamiento y el proceso del grooming, porque la persona se finge amiga de esta chica que tal vez tienen una diferencia de 9 años, 10 años, y ahí es donde ocurre pues este proceso de grooming que podía durar días o podía durar meses. Incluso con algunas chicas de las más menores de edad, ese proceso duraba años porque ellas iban a sus casas, bueno, Sergio y las 2 chicas acusadas, progresivamente cada año iban moldeando las cosas, iban viendo cómo iban a poder hacer esto, lo cual te dice, wow, qué maquiavelismo, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión mía. Pero sí, o sea, eso de las figuras, sí, estoy de acuerdo contigo, Felipe, que es utilizado pues a conveniencia. Y los mismos abogados, yo te quería preguntar sobre qué tanto un abogado es ético o no es ético, porque a veces sí juegan sucio y están dispuestos a atacar, como hemos dicho en algunas ocasiones, la forma y no el fondo, ¿no? Como decir, oye, pero tú tal cosa y tal cosa. Sí, mira, y esa es una discusión que se da mucho en las escuelas de derecho cuando están formando abogados, es decir, la cuestión ética. La cuestión ética, defiendo o no defiendo a un culpable, aún sabiendo que es culpable. Un abogado en su ética dice, puede ser como persona, en su ámbito individual, en su ámbito ético, puede ser, yo no lo voy a defender, pero como abogado tiene la obligación, digamos, el tema de la vocación, su carisma como abogado, sí defender a esa persona con los argumentos legales que tiene a su disposición. Los abogados nos puede parecer poco éticos o morales, pero finalmente hay una regla en el derecho, que es esta parte, mientras la ley nos dé herramientas como para defender a ese tipo de personas, lo hacemos. Es decir, en la parte formal, no de fondo, lo que tú decías. En la parte formal, yo no voy a juzgar si estuvo bien o mal, yo lo voy a defender con las herramientas que tengo legalmente. Por eso yo hablaba de la verdad jurídica. La verdad jurídica no significa que los hechos hayan sucedido de esa manera, sino que la ley permitió que salieran de esa forma. Entonces, los abogados en particular no se justifican, pero sí llegan a señalar, decir, a ver, yo tengo la obligación como profesional del derecho a defender a una persona y ver que sí cometió el delito, no me toca a mí juzgarlo, pero sí al menos buscar los mecanismos para que pueda, si no salir del todo libre, atenuar la pena. Entonces se va mucho por el formalismo, no por el fondo. El formalismo está muy presente ahí. ¿Que no los hace culpable a ellos? No, porque en este caso ellos están usando las herramientas jurídicas que tienen. Si lo calificamos moralmente, por supuesto que estaremos en una posición de decir que están mal, pero si nos vamos al estricto ejercicio del derecho, están haciendo un trabajo. Y en este caso, porque entonces no habría quien defendiera a muchas personas que han sido acusadas falsamente, siendo inocentes. Porque si entra tu juicio moral, creo que ahí perdiste. Lo vas haciendo. Y hay una regla con los abogados que he trabajado mucho con ellos, que dicen, lo primero, imagínate que soy tu confesor o soy tu médico, me tienes que decir todo, porque entonces, si yo no me dices todo lo que acontece o lo que aconteció, yo no te voy a poder defender, porque necesito tener todos los elementos. Se han dado casos en los juicios donde de repente le sacan una nota y el abogado defensor no sabía y acaba. Sí. En este caso, yo no creo que estas personas le hayan dicho todo a los abogados, ¿eh? No, yo tampoco. Pero sabes que me viene a la mente algo que hay juicios que son también paralelos, no tienen la misma índole, pero por ejemplo el juicio mediático, el juicio de la opinión pública, que se da paulatinamente con el juicio en la parte jurídica, y que te diría porque hace poco estábamos viendo, hubo una gira de medios por parte de esta persona, y los medios de comunicación, a pesar de que no entraban en el meollo del asunto, sí de alguna manera entre líneas dejaban ver que su narrativa era cierta. Por ejemplo, esto de que han sido muy injustos con ella, un montón de ideas que van validándose a través de los medios de comunicación. ¿El poder protege el poder? ¿Siempre ha sido así? ¿Cómo se estructura esto de esa manera? Y se manipula, desde el poder se manipulan las percepciones de las personas. Porque si no hablas abiertamente sobre los casos y no los pones en los medios o en los ámbitos,
simplemente estás generando o estás reafirmando lo que hablábamos del sesgo cognitivo, este sesgo donde dices, mira, nos están diciendo todo, entonces no es culpable. Y hay un ejercicio de poder ahí, es decir, pero hay que tener cuidado con algo, porque hablamos de la ley, que es un proceso que se tiene que argumentar formalmente, y están los juicios populares o mediáticos, que los juicios populares o mediáticos pueden ser crueles o pueden ser aquellos que santifiquen. ¿A qué me refiero? Un juicio popular de alguien que cometió un delito, o que simplemente, imaginemos ahorita, se comete en la transmisión, se comete un error y las redes inmediatamente te van a funar, te van a caer encima y te van a cancelar. No vas a esperar a que las redes digitales, o por ejemplo YouTube, Facebook o cualquiera, en su normativa diga, mira, sí, no tuvo razón, ya te juzgaron y te cayó inmediatamente el veredicto, ya no tuvo que pasar nada. En el caso estratégico de estas personas, juegan al veredicto en términos de absolución. Es decir, juegan a que, si bien el tema jurídico ya está resuelto en parte, aunque sigue estando juicios en Estados Unidos y en otras partes, para ellos lo importante es ganar el juicio mediático, porque en ese momento, cuando se absuelve, no hay nada más que decir. Entonces, y si llega un veredicto diferente a la vía legal, entonces fue injusto, porque ya el veredicto de las masas dijeron que era inocente. Y se cometen muchas injusticias con eso. Entonces, los juicios populares siempre es un riesgo para quien juega con ellos, porque puede salir de acusador a acusado. Y las víctimas terminan siendo victimarias. Y ahí es lo que está, digamos, en disparidad de poder, como decíamos, porque, pues, obviamente lleva las de ganar la persona que tiene más acceso y más contactos en los medios, pues, en muchos de la vieja escuela, o sea, en medios tradicionales, que ya vimos, que siempre han apoyado, la mayoría, porque ya, como dijimos, una televisora está demandada, y entonces está callada por más de 15 años. Pero entonces ahí es donde radica pues la disparidad de poder, porque incluso, bueno, ya veremos qué pasa. La verdad, nosotros estamos muy esperanzados en que la justicia se haga, pero aún viendo a futuro, aún que se haga justicia, pues está eso, como dices tú, ¿no? Que va a tener cierto peso de ya haber movido a las masas, ¿no? Pues tal vez también en lo digital ya ha permeado un poco eso, como dice Edgar. Estuvieron habiendo algunas entrevistas de medios y medios digitales, muchos medios digitales. Obviamente alguien arriba le está diciendo, tienes que ir con tienes que ir con Molusco TV, que es demasiado viral en Puerto Rico, tienes que ir con, o sea, como que con creadores de contenido específicos y como clave. Entonces, pues, sí, la verdad, o sea, eso pues da un poco de miedo, porque estamos tanto nosotros queriéndolas apoyar, ¿no? Pero no tenemos esas dimensiones con las que cuenta esta persona, de nuevo. Y además, ¿sabes qué? Aquí hay un doble juego. Ahorita lo que tú decías me hizo reflexionar con esta cuestión. Hay un doble juego, por un lado, el tema emocional, es decir, ellos juegan mucho a la parte emocional, no al argumento. El argumento, podemos tú y yo discutir aquí sobre muchos aristas racionales, pero ellos juegan mucho a la parte emocional y juegan en el sentido de ser empático a sus fanáticos, a que los cubran, a que digan, mira, sí, pobrecitos, no estaban haciendo lo que estaban haciendo, etcétera, etcétera. Es un juego muy emocional y es un juego moral, porque entonces ellos están colocando entre buenos y malos, lo que decíamos en esta parte del infantilismo. Mira, yo soy buena, aquellas son malas, aquellas personas nos intentan. Y esa parte emocional, yo les decía que lo llevan ganando, ellas llevan ganando la parte, la que está ahorita en juicio. Racional. Sí, exactamente. Entonces, yo les decía, tienen que jugar también con la parte emocional porque no están conectando. O sea, les decía, ustedes están presentando todos los argumentos racionales, pero no veo ni nada emocional. Y lo emocional, créeme que conecta inmediatamente, no hace la parte racional, tarda más. Y el otro tiene que ver con el tema de lo legal no significa justicia.
Puede ser que se resuelva a favor o en contra, pero lo que es la ley no es siempre equiparable a la justicia. Excelente, sí, sí, exactamente. Estoy de acuerdo contigo demasiado. Y te quería hacer esta pregunta y vamos entrando por la parte final de la entrevista con respecto a la justicia, justamente. Porque, ¿qué representa para ti la justicia genuina? Que si pudiéramos conceptualizarlo de alguna manera, porque para mí ya la justicia está pasando con que estamos teniendo esta conversación. Significa algo para mí, significa algo que es importantísimo, más allá del veredicto en California o en cualquier otra índole. Para mí es importante que esta conversación se esté dando porque estamos no solamente conectando entre nosotros, sino también generando un impacto en otras personas. ¿Qué piensas tú de eso? Claro, mira, en el caso de la justicia, podemos hacer una discusión en general. De hecho, los abogados dentro del mundo de las ciencias jurídicas hay toda una teoría de la justicia, pero en términos muy concretos sería, la justicia es dar o retribuir retribuir lo que se merece aquella persona que lo demanda o que lo necesita. Es decir, retribuir lo que le corresponde. Y en este caso, cuando hay una falta, que se comete un delito, se le busca retribuir. La justicia es retribuirle o resarcir el daño o resarcir las necesidades que está demandando. Es decir, lo que le corresponde, ni más ni menos, simplemente lo que le corresponde. Si una persona hay una serie de propiedades y todas tienen necesidades, le dan una parte que corresponde a cada una de ellas. Si alguien sufrió un daño, se le busca resarcir el daño a lo que corresponde. Entonces, ya parezco abogado, pero bueno, no soy abogado, hablando como abogado. Pero es retribuir a la gente lo que le corresponde. En términos legales, esto no aplica. En términos legales depende de cómo juegues. Estratégicamente yo me puedo quedar con lo que te corresponde a ti y más todavía, te puedo quitar lo que le corresponde. Por eso no necesariamente la ley corresponde a la justicia. La ley puede decir una cosa, pero eso no significa que te retribuyan o hay un resarcimiento del daño que te hicieron. Entonces, la justicia implica eso. Cuando alguien comete un delito, se busca que esa persona que cometió el delito busque reparar ese daño a la persona que lo cometió o al grupo que lo cometió para, sobre todo, restaurar el equilibrio. Cuando no hay eso y la ley dice no se le va a retribuir, no se le va a resarcir, entonces hay una injusticia, aunque sea legalmente favorable. Es decir, puedes tener una sentencia legal, pero ser injusta. La ley es favorable a la justicia. Y en este caso, lo que vimos hace años es que se dio una sentencia legal, pero nunca se reparó el daño. Al contrario, se le revictimizó todavía más de lo que ya fue. Y por eso ahora se pide justicia, no la aplicación solamente de la ley, sino también justicia. Wow. Oye, no, quiero hacer una preguntita más, si se puede, Edgar. Sí, no, claro, sí. Y Felipe, esto es como más a nivel personal. ¿Cómo viviste tú en esos años? ¿Y qué piensas, por ejemplo, que haya un hermano de Sergio Andrade, todavía como en el ámbito pues, político, en el ámbito público, de cierta manera, pues que pues, la gente no está conectando con esto, ¿sabes? Con la gravedad del asunto y de lo que está pasando, ¿no? Y no sé, o sea, cómo llegar a Claudia Sheinbaum y todo esto que ojalá pudiera suceder. Pero, ¿qué significa para ti, o sea, como ciudadano mexicano y como, pues, esta persona en la que te has convertido con tanto conocimiento que eres demasiado humilde de haber venido con nosotros y te lo agradecemos mucho, pero, pues, esa persona que lo vivió y cómo se transformó tal vez, si sigues pensando de la misma manera al día de hoy, o qué significa para ti este caso. Sí. Mira, y gracias por la pregunta. Yo creo que hablo por mi generación, hablo como parte de una generación que crecimos con este caso. Cuando surge el fenómeno, era un fenómeno disruptivo, el fenómeno de la cantante. Era la gente la que se burlaba de las cosas, la que rompía protocolos. Hay un programa de televisión donde una previa va a otra cantante, Thalía creo que fue, y hay un escritor muy famoso, Juan José Arreola, que le hace una serie de preguntas y Thalía se queda así como que yo no sé qué responder, porque eran preguntas, él hizo una oda en ese momento, un poema muy elaborado, y Thalía no lo entendió para nada y sintió que le estaba ofendiendo, pero no estaba ofendiéndola. Al siguiente programa, esta cantante fue con un diccionario
Decir, por si se presenta el viejito, aquí estoy. ¿Sí? Y eso es muy emblemático. Pueden buscarlo en internet. Es Thalía y Juan José Arreola, ahí está. Y entonces, y eso puedes decir, wow, o sea, está rompiendo moldes. Carlos Monsiváis, un escritor muy famoso en México en los años 90, 2000 todavía, escribió sobre ella, escribió diciendo, es el gran fenómeno social. Y nosotros lo creímos, como generación creímos en esa imagen. Cuando viene el caso, viene la gran desilusión de decir, a ver, eso que se creó, esa idea de la rebeldía, fue fuego fatuo, fue simplemente una ilusión. Más bien ocultó una serie de abusos que bajo esa figura se generó una red criminal en América Latina. Y fue el desencanto y esperábamos que se hiciera justicia. Tardó mucho tiempo. Y hay algo que siempre sucede, justicia que tarda, justicia que no es justicia. ¿Sí? Y no se ha hecho justicia todavía, se aplicó la ley, pero la justicia no ha llegado. Y por lo tanto empezó a quedar en el olvido hasta que volvieron a aparecer los casos, pero sí hubo un desencanto de mi generación, particularmente los que estamos como más metidos en temas sociales. Hubo un desencanto, no así con otra parte de mi generación que siguió idolatrando a esta figura. Y ahí el ejercicio de poder, Edgar ahorita lo decía con claridad, hay un ejercicio de poder y su hermano, fíjate, había sido diputado del PRI y ahora es de otro partido, de Morena. Entonces, de Morena. O sea, se juegan al mejor postor. Sí. Incluso su hermano protagonizó un desaguisado, ustedes lo conocen. Sí. Cuando se metió a un estudio de televisión, se dice que tomado, no lo sé, pero se ve en las cámaras con López Dóriga, lo interrumpe y empiezan a tener como una especie de pleito de cantina enfrente de las cámaras a nivel nacional. ¡Wow! ¡Qué fuerte y qué simbólico! Entonces, y es muy famoso porque él es el hermano de Andrade, que ahora es diputado de Morena. Entonces, te fijas, los vasos comunicantes, no importa el partido, las élites políticas, las élites de poder transitan de un lado a otro. Ese es el manto de impunidad que muchas veces habrá que combatir. Generacionalmente lo viví del auge de una figura a la caída a los infiernos de la otra. Qué impresionante. Lo más chévere de esta conversación es que pasamos una radiografía completa desde la perspectiva sociológica. Comenzamos por cómo está la sociedad hoy en día, atravesada por este tipo de infantilismo, todo lo que ha sido la saturación de la información, y atravesamos todo este caso de una manera súper respetuosa, súper científica también, que me encanta. Yo soy hijo de sociólogos, mi papá es sociólogo, así que de estos temas me han encantado toda la vida, y creo que crecer con un sociólogo te da una perspectiva distinta del mundo, te enseña siempre a retar al poder, y es que es del poder de lo que estamos hablando en esta conversación. Encantadísimos, de verdad que ha sido muy gratificante la conversación. ¿Algunas últimas palabras que quieras decirnos a la audiencia? Pues mira, yo solamente sigan el caso, creo que es parte de, no solamente un caso, cuando decían, no es un caso que tengamos que tenga que resolverse, es un hecho, un evento emblemático para la justicia en América Latina. Si queremos empezar a oxigenar la justicia en este país y en América Latina, hay que darle seguimiento a este caso. No puede quedar en el olvido. Hay que tener y hay que exigir justicia. Estamos muy honrados con tu presencia, Felipe. De verdad, muchísimas gracias. Es como un respiro de aire fresco saber que contamos con personas en la sociedad como tú, hombres, porque pues creo que también los hombres está muy bien esto que estamos volteando a ver las cosas, estamos como deconstruyéndonos y es muy padre, de verdad, que hayas venido con nosotros y conversar, y estamos muy, muy agradecidos. Tú ya vas a ver que la audiencia aquí es muy, muy empática. Al contrario, les agradezco muchísimo este espacio y poder dialogar con ustedes. Bueno, muchachos, enormemente agradecido. Estamos de verdad súper, súper felices porque ha sido maravillosa esta conversación. Ya saben, mi gente, conéctense, comenten abajo, suscríbanse, sigan justamente a este excelente profesional en sus redes sociales también, porque está compartiendo contenido que es relevante para toda esta sociedad que estamos viviendo, este caos que de alguna manera esperamos que surja o un orden. Hasta la próxima, chicos. Chao. Gracias. Se siente tan bien, todos los labios la pronuncian y se ve tan bien. Todas chicas la reproducen y ellas también no se dan cuenta lo oscuro que es por dentro. Ay, no.
y la escuchas cantar tan angelical. Ser una más, un error fatal. ¿Cómo es posible que tantos la